Bienvenidos, Iglesia Vida en Abundancia, hermanos en Cristo Jesús. Todos aquellos que nos escuchan para escuchar un mensaje de salvación, de que Jesucristo es el Señor y Jesús nos ama. Ese es el motivo de esta predicación. Y el asunto es que nosotros podamos vivir tranquilos, descansando en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos temas, sobre todo el día de hoy. Está basado en Evangelio según San Mateo, Salud, capítulo 23, verso 3. Dice la palabra del Señor mientras se conectan y seguimos enviando saludos. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 3. Dice la palabra del Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a orar por esta palabra mientras se conectan. Oramos en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias por enviarla a nuestros corazones. Y no solamente que podamos descansar en tu presencia, que aquellos que nos comparten de tu palabra, sé que lo hacen de una manera para traer salvación y compartir el gozo que trae a nuestro corazón, compartir a nuestro Señor Jesucristo su salvación y todas las bendiciones conjuntas que vienen a nuestra vida, sino también, Padre, oramos para que tu Espíritu Santo nos instruya y nos ayude a descansar en tu palabra misma, que es quien sustenta todas las cosas, visibles o invisibles, sean tronos o potestades, todo es sustentado por el poder de tu palabra. Con tu autoridad la recibimos con gozo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, así sea. Leonardo Hernández, bienvenido, gracias por estar pendiente en la predicación, hermano. Así que nosotros vamos a comenzar con esta introducción. Cuando compartimos el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos con la intención de que las personas vengan al conocimiento de Jesús, y no solamente al conocimiento de Jesús, sino que las personas puedan salvarse. Es como aquel hombre o aquella persona que encuentra un tesoro y lo quiere compartir con aquellos que ama, con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que ha compartido muchas cosas, porque ha encontrado la salvación. Y al principio es un motivo de mucho gozo, le compartimos a todo el mundo. Queremos llenar el mundo, o por lo menos nuestro mundo, nuestro alrededor, con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de un tiempo, resulta que la carga se comienza a hacer como una lápida, como una piedra, se hace pesado, como una losa sobre los hombros, sobre la espalda, que va aminorando nuestra manera de conducirnos del amor al Señor Jesús, y se ha hecho tan pesado y tan riguroso que termina por acabar con el gozo que nosotros experimentamos cuando recibimos el Espíritu Santo. Los pasos son recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, aceptar su sacrificio, y en ese instante nos trasladamos, dice la tinieblas a su luz admirable. Y es un gozo impresionante. Todos aquellos que han experimentado esta transición lo hemos percibido, difícil de describir,
y cuando lo vivimos sí lo experimentamos, pero después se va haciendo, repito, como una lista de grandes demandas que terminan matando el gozo de la salvación de Jesús. Así es que hay un gran peligro por la información que dan aquellos que se dedican a dar la palabra de Dios de una manera acusadora, de una manera directamente farisea y de una manera que religiosa, que termina matando el gozo. Muchos estudiosos los han llamado a estos personajes como los asesinos de la gracia. Es como si tú tuvieras la oportunidad de ganarte un premio, vamos a suponer que te ganas el avión presidencial y te encuentras que después de ganarte el avión presidencial te da mucho gozo, pero te encuentras que son más problemas el haberlo ganado que ganarlo por sí mismo, porque ahora ya no tienes ni cómo sustentarlo, no tienes, para empezar, no eres un piloto especializado. ¿Y dónde lo vas a guardar? ¿Cuándo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a sustentar? Y se termina el gozo más pronto de lo que estás disfrutando aquello que ganaste. Es un ejemplo burdo, pero esto es algo de lo que pasa. Nos comparten, por lo menos a mí, recuerdo que mis tíos, la mayoría son cristianos, la mayoría de mi familia paterna es cristiana, varios son pastores, y me comentaban precisamente cuando mi vida estaba desordenada, vacía, triste. Me compartían acerca de Jesús y me decían, recibe a Jesús, va a transformar tu vida, va a cambiar, la maldición la convierte en bendición, y etcétera. Me presentaron esa parte del evangelio que es la correcta, pero ya después se hizo una carga tan tremenda que ahora son demandas, ahora es esto, ahora es lo otro. Esto no le agrada a Dios, esto le desagrada. Después, al pasar del tiempo, se volvió una carga tan pesada que, para serles honesto, no pude soportarla. Tal vez fueron como 5 días, lleno de euforia, lleno de gratitud. Es cierto que cambió mi vida, cambiaron muchas cosas, pero después se hizo tan difícil y tan pesado ordenarse en el camino de Dios, obedecer todos los mandamientos, todos los estatutos, que yo mismo hablo por mi cuenta, pero cuando leo la escritura me doy cuenta que Jesús estaba hablando de estas cosas. Se hizo tan pesado, se hizo tan complejo, se me hizo tan difícil que terminé por rendirme. Sí, me di por vencido, me rendí, dije, no puedo cumplir con todos los requisitos. Sigo pensando, aunque yo ordenaba mi mente y luchaba conmigo mismo y decía no tengo que pensar en estas cosas, terminaba por pensarlas, y cuando las ejecuté, pues peor. Me sentí peor, me sentí que había defraudado de Dios. Y cuando leí esa escritura de que ya no hay más salvación, sino una horrenda expectación de hervor para los que alguna vez fueron iluminados y ya no quisieron seguir el camino de la salvación, pues yo mismo percibía que estaba perdido y que ya no había otro sacrificio por hacer. Así es que dije, pues si estoy perdido, pues estaré perdido para siempre, estaré extraviado, no podré resistir, y pues terminé por rendirme. Quiero ser sincero, y no es que
me descarriara, sino que me sentí inútil, me sentí que no podía. Así que ahora, después de conocer la gracia de mi Señor Jesucristo, conocimiento, y aún a mis maestros de fundamentos doctrinales, porque es un fundamento. La gracia no es una enseñanza, es Cristo mismo, es la persona de Jesucristo, es el Evangelio mismo. Y saber que Cristo mismo está en nuestra vida y en nuestro corazón, pues fue sorprendente. Así es que retomando toda esta información, yo tengo muchos amigos míos que me preguntan que lo que les comparto es muy light, según su percepción. Dicen que les agrada recibir a Jesús y qué padre recibir a Jesús, qué emoción de que Jesús te haya perdonado para siempre. Y bueno, pues yo les comparto acerca del Señor Jesús y se están aprendiendo de una manera que yo fui instruido de una manera diferente. Bueno, pues solo Dios tiene el control de todas estas cosas. Pero a mí la palabra de Dios me deja ver que si yo no predico el Evangelio, ay de mí. El Evangelio son buenas noticias y yo tengo que predicar buenas noticias. La salvación viene por medio de Jesucristo, no por mis obras. Y los escribas y fariseos eran hombres, sobre todo religiosos, y debió haber habido mujeres también religiosas que consentían en cumplir toda la ley de una manera rigurosa, pero se dieron cuenta que no podían cumplirlo. Y Dios en su amor eterno envía a nuestro Señor Jesucristo para cumplir la ley de principio a fin, completa, no el 99%, sino el 100%, y nos lo otorga como un regalo. Y cuando lo recibes como un regalo y no por obras, para que nadie se gloríe, esa salvación, reconocemos que no depende de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Así que descansé, tomé como si me volviera a hundir. Hagan de cuenta que era una persona que estaba ahogando. De pronto viene un salvavidas y sale a flote, ya está por salvarse, pero se da cuenta de que ese salvavidas tiene una picadura y comienzan a aventarte peso hacia abajo y de todas maneras te vas a ahogar. Pero vino el segundo suspiro, que fue acerca del conocimiento de la gracia, y ya no hay nada que pueda picar ese salvavidas, ya no hay nada que te pueda volver a echar abajo. Te pueden vestir de un traje de plomo y no te vas a ir al fondo, sino por el contrario vas a subir a flote, y entre más peso tengas, la gracia del Señor Jesucristo te sube más y más y más. Así yo lo veo como ejemplo, como el arca de Noé, que toda la humanidad estaba en pecado, todo el peso del pecado. La humanidad se sumergió simulando la lluvia y las aguas, porque la Biblia nos enseña que se abrieron las ventanas y de que contenían el agua de los cielos y también del abismo, e inundó toda la tierra, y lo único que subía a flote era el arca misma. En el arca misma estaban 8 personas, entre las cuales estaba Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Y entre más pecado, el pecado se estaba hundiendo, la humanidad se estaba destruyendo, pero la gracia, la salvación, el arca que representa a Cristo, iba subiendo cada vez. Así que el conocer de la gracia de Jesús es suficiente. Pero Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él
comienza a hablar de un discurso y en algunos subtítulos de algunas Biblias, en el capítulo 23, dice que Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y Jesús, yo no estoy de acuerdo con este subtítulo, esto no viene en el original, pero Jesús nunca nos va a acusar, Dios nunca nos va a acusar, ese no es su labor. Él vino a salvarnos, Él vino a darnos salvación, Él vino a darnos vida, una vida en abundancia, y nosotros tenemos que entenderlo. Así que para llegar al verso 3, como es costumbre nuestra, por eso les dimos esta introducción como una pequeña ilustración para que podamos entender de lo que está hablando. Y bueno, de momento pues le doy la bienvenida nuevamente a Leo Hernández, a mi tía Lidia que nos está viendo de Tijuana. Puedo observar que hay 6 más invitados, pero no los logro ver por completo, pero les doy la bienvenida, que el Señor les bendiga, por favor compartan. Hay algunos amigos, como les repito, cuando les comparto de Jesús, ellos me dicen que si en mi religión les prohibimos cosas, que no quieren hacerse cristianos porque les prohíben hacer muchas cosas como otras religiones. Y yo les he dicho claramente que nosotros no les prohibimos nada porque no podemos prohibirles, yo menos. Y Jesucristo, si a aquella mujer que todos querían apedrearla, se fueron, y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ya todos se fueron. Y Jesús le dijo, ni yo te acuso, vete y no peques más. Así es que Jesús no es su labor estarnos acusando. Yo les explico esto a mis amigos, que no hay ninguna prohibición, que el asunto es recibir a Jesús como Señor y Salvador, y conocer a Jesucristo en su grandeza, en su gran amor, en su potencial. No creo que haya un ser humano que pueda conocerlo a esa profundidad, pero la palabra del Señor nos enseña que ahora tenemos la mente de Cristo y es posible que podamos entender la gracia de nuestro Señor Jesús. Así es que a eso nos ocupamos. Y Jesús comienza con esta enseñanza donde están escribas y fariseos, hombres doctos de la ley, experimentados, hombres que hacían los escritos de lo que transcripciones de los rollos del Antiguo Testamento, de la Torá, de los profetas, y ahora también comienzan a escribir el Nuevo Testamento en griego y en hebreo. Y déjenme decirle que esto es parte de lo que está diciendo en el capítulo 23, que también lo podemos ver en el Evangelio según San Marcos y Lucas. Pero Mateo, cuando el que decidimos ocupar hoy, está hablando directamente con el pueblo hebreo, aquellos que conocen la ley y todas sus normas de principio a fin. Entonces comienza así. Entonces habló Jesús a la gente, y no solamente habló a la gente, habló a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, para empezar es una cátedra, es una enseñanza acerca de la ley, es una cátedra, así lo expone Jesús, una enseñanza precisa. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Está hablando que están estos dos grupos y son conocedores de la ley y están ahí sentados, y comienza a decir, él sigue diciendo y narra en el verso 3 que escogimos hoy. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que ellos dicen está bien. Es como alguien te da un consejo, sobre todo un anciano que ves que hizo todas las cosas bien, que mantiene una familia, que lo honran sus hijos, que todos sus hijos salieron trabajadores, que todos sus hijos están sujetos, que honran al papá, y tú dices, tiene cierta dignidad lo que me está diciendo,
porque tiene a todos sus hijos en sujeción, entonces es digno de hacerle caso. Pero si viene una persona que todos sus hijos ni lo obedecen, todos sus hijos descarriados, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo hace como bien le parece, entonces cuando vienen y te dan un consejo, tú no lo tomas en serio, tú dices, ¿qué me cuentas a mí? O sea, ¿tú por qué vienes a darme a mí un consejo cuando tú no lo puedes llevar? Son hombres y mujeres, hombres sobre todo, que hablan acerca de que no adulteres y adulteran. La enseñanza es buena porque le dice no adulteres y Jesús dice hagan todo lo que ellos dicen, pero guárdense de hacer lo que ellos hacen. Entonces esta predicación se llama del dicho al hecho. Nosotros podemos decir muchas cosas, podemos hablar excelencias, podemos, ayer me preguntaba el hermano Carlos, ¿qué es lo que hace para orar? Porque varios de nosotros en la iglesia nos expresamos de una manera distinta, que conmueve, que mueve las fibras, que piensa que por eso somos escuchados. Y yo le digo dije, hermano, no es la elocuencia, Dios no está inclinando su oído si citamos su palabra o no la citamos, no tiene que ver nada con eso, depende de nuestro corazón que tanto ha entendido acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y comprendido el amor de Dios. Digo, así es que usted, así como está hablando conmigo, Jesús es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Padre es una persona que es la misma persona y que puede escuchar y puede entender y sobre todo que Él conoce las cosas antes de que nosotros las pensemos y hablemos. Así es que preferible hablar con nuestras propias experiencias, nuestras propias palabras, porque Dios conoce la intención del corazón. Quiero ofrecer una disculpa, está fallando el internet de la casa de mi papá y yo estoy usando mis datos. Por eso es que se cortó el video y espero que sigan los datos que tenemos de internet, que sigan funcionando. Así que nos quedamos en que podemos hablar muchas cosas muy buenas, podemos citar la Biblia, podemos hablar mucha elocuencia, puedo saberme todos los libros en orden cronológico, en orden ascendente, en orden de abecedario, comenzando tal vez por los profetas, puedo comenzar conocer toda la homilética, la hermenéutica, puedo estar conociendo toda la teología, puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero si no he recibido a Jesús es vana lo que hablamos y lo que planeamos. Así que Jesús comienza a hablar y dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿De qué sirve que te den que les den todas las instrucciones y el protocolo de higiene en esta pandemia que aún continúa, si no lo vamos a hacer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener el mejor libro para instrucción para ser padres? Porque yo he escuchado muchas veces que no hay un libro que nos enseñe a ser padres. Este libro que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, no habla de cómo ser padres, es de cómo funciona. Fue escrito por el Padre y habla acerca de los hijos y de los hijos de los hijos. Y este libro no habla de bendición, es Dios hablando bendiciones a través de este libro. Así que, ¿de qué sirve que lo sepamos de memoria si no vamos a hacer absolutamente nada?
Y los fariseos sabían al pie de la letra estas cosas. Les voy a citar un ejemplo, por ejemplo, Caifás, que era el sumo sacerdote en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, estaba ministrando al frente como sumo sacerdote Caifás. Y Caifás, según el orden sacerdotal levítico, dice que era un hombre conocedor de la ley en extremo. Era un hombre que entraba delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento dice que entraba al lugar santísimo y nadie humanamente podía entrar a la presencia misma de Dios porque podía caer muerto si no cumplía todos los requisitos levíticos. Era una persona que no tenía que tener ninguna tacha, ningún problema, ni de conciencia. Y la Biblia tal que ellos portaban una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Esa diadema representaba que había penetrado la mentalidad del sumo sacerdote, que era el único hombre que podía interceder directamente ante Dios para el pueblo. Todos aquellos que entraban delante de la presencia de Dios entraban con pecado y caían muertos. Y la Biblia nos enseña en Éxodo, cuando Moisés sube a la montaña y se les dan al monte 40 días y 40 noches, dice que ningún animal, ninguna persona podía acercarse al monte porque iba a caer muerto. Sin embargo, la misma escritura dice que Josué sí se acercó al monte y dice que él esperó. Y Josué significa Salvador, es una figura de Jesús. Es el único que tiene acceso a la presencia misma de Dios. En este caso Moisés también es una figura de Cristo que estaba intercediendo por el pueblo. Pero después de estos 40 días y 40 noches que también Moisés está en el monte, baja con las tablas de la ley, y fue tanta la gloria de Dios en el rostro de Moisés que tuvo que cubrir con un velo su rostro, porque todos los que lo veían quedaban impregnados, impresionados, espantados, horrorizados de la santidad de Dios sobre el rostro de Moisés. Así que Caifás era un hombre que tenía que tener toda la santidad porque ofrecía sacrificios del pueblo. Si tenían algún pecado, mataba animales, porque ustedes lo saben acerca del Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangres no había remisión de pecados. Y la sangre de animales en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto era el derramamiento de sangres, el cual cubría los pecados por un año. Pero estando presente Jesús, su sangre borró, no solamente cubrió, sino borró todos los pecados. Así que alguien, cuando recibe a Jesús, les damos la buena noticia de que todos nuestros pecados y transgresiones fueron borradas. Jesús, Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús. Tú puedes estarme viendo a través de este sistema, pero si tú me vieras, tuvieras la visión espiritual, verías a Jesús. Y tú, si vieras en un espejo, no verías tu imagen, verías a Jesucristo mismo. Así que Caifás era un hombre que conocía estas cosas. Sin embargo, él mandó, junto con el Sanedrín, conjunto, en un acuerdo, en llevar a la cruz a Jesús, porque ellos se basaron en muchas cosas bíblicas, donde decía que si se levantaba un hombre diciendo que era el Hijo de Dios, lo mataran. Eso dice la ley. Y ellos, como guardaban la ley, la conocían, entonces hicieron lo posible
no vieron a Jesús, no vieron a la persona de Dios en Jesucristo. Así es que su vista estaba vedada, estaba tras un velo, y no vieron al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que ellos, creyendo obedecer la ley, la estaban infringiendo. Y Jesús viene al final del verso 3 del capítulo 23 y comienza a decir, estoy hablando. Dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es como aquel capataz que da órdenes y le dice a su aprendiz, le dice, haz esto, haz lo otro, pero él no hace absolutamente nada. Es como aquel que quisiera aprender un oficio y le dicen, a ver, mueve esa máquina. No es posible porque él no la conoce. El que es el maestro sí conoce el movimiento, conoce qué es lo que se tiene que hacer. El aprendiz no lo sabe. Hay ocasiones que le pido a mi hijo Daniel que lave el auto, y cuando termino de revisarlo, a veces no me gusta, y yo le digo, mira, lávalo de esta forma, lávalo del otro, y yo me pongo a pensar, si yo quería que quedara de esta forma, lo hubiera hecho yo mismo. Y si yo no le doy oportunidad a mi hijo de hacer las cosas, no las va a aprender, no la va a aprender. Él tendrá su propia técnica, él tendrá su propia forma, él sabrá si se envicia una franela, por más que le pases la franela y la metas al agua cientos de veces, va a quedar contaminado, va a quedar viciado, porque es la misma tierra, la misma mugre que está dejando sucio el auto. Entonces tiene que usar una franela nueva, una franela limpia, con agua limpia, para dejarlo en mejores condiciones. Sin embargo, el que es experto tiene que hacer las cosas. Muchos hermanos vienen a los pies de Cristo. Ayer estaba hablando con un hermano y estaba Dani escuchando las preguntas, y cuando salimos me dijo, a mí me gusta cómo hace sus preguntas el hermano, pero aunque yo me puse a pensar, pero si esas cosas yo, que soy tu hijo, ya las sé, pero decidí escuchar su pregunta, y él comenzó a orar por el hermano para que Dios pudiera ayudarle a ilustrar, porque el único que es maestro por excelencia y nuestro Señor Jesucristo. Así que, papi, ya podría cerrar la puerta porque es muy difícil transmitir. Así que, gracias. Así que es muy difícil. Y estos hombres atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hay pastores que les indican a los congregantes, a las ovejas, y les dicen que hagan tal y cual cosa. No deben de decirles qué hacer. Dice la palabra de Dios que nosotros honremos a nuestros pastores y que imitemos su fe. Y si hay algo de imitar, que imitemos y nos comparemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos unos errores espantosos, unos errores garrafales. Dios Luna, Dios te bendice. Hermanita Josefina Gómez, la vi hace ratito afuera de la casa de mi papá
y la próxima semana le espero en la reunión, si el Señor nos presta vida, para poder guardarnos una semana más. Pero a todos los demás los espero, y aprovecho para decirles que a las 10:30, los hermanos que llegaron hace una semana a las 10, nos dimos cuenta que fue muy rápido que hicimos el aseo entre todos, y disfrutamos incluso de estar platicando fuera de cámara. Así que mañana a las 10:30 los esperamos. Jesús comienza y dice, ellos lo que dicen está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias son cajitas que tenían los maestros de la ley, porque está hablando de los fariseos y los escribas. Era una cajita, la filacteria, donde estaba el rollo escrito con letras pequeñísimas, pero lo van desenrollando y lo van leyendo. Quiere decir, ellos lo hicieron de esta forma porque la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice que meditaran en esta palabra de día y de noche, que las enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que las tuvieran representando en la mente. Y representa que la tienen en la mente, pero la tienes tan metida en la mente que no la tienes en el corazón. Así que estos hombres, dice que hacen sus obras para ser vistos. Caroline, bienvenida, el Señor te bendice. Y hay muchos pastores que hacen muchas cosas y ellos o nosotros las hacemos. Yo tengo muchos pastores, conozco muchos pastores, amigos míos. Yo he hecho cosas. El apóstol Pablo dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero, y hemos tenido errores espantosos, pero no hagamos lo que hacen los demás, sino lo que dicen. Hay pastores, les va a sorprender, que golpean a sus esposas. Hay pastores que han enfermado. Hay pastores, en fin. Podríamos hacer la lista muy larga, o podemos mentir, o podemos vivir una vida doble. No hagan caso de las cosas que hacen las personas, sino de lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Eso es lo que tiene poder, y Jesús está hablando de estas cosas. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Has visto personas que donan dinero y lo mencionan? Yo doy tanto dinero, yo ofrezco tanto dinero para la obra de Dios. Si lo hicieran para la obra de Dios, no estuvieran diciéndolo. Se los digo con todo mi cariño, y esperando que podamos refrenarnos cuando hacemos una donación o cuando ayudamos a alguien. Porque ¿qué caso tiene que lo estemos anunciando? Entonces no estamos honrando a Dios, estamos honrando lo que nosotros hacemos. Y cuando hacemos esas cosas, estamos deshonrando a Dios. Más claro no lo puedo decir. Y dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Algo que sucede es que están alimentando su ego.
El Señor está en contra del egoísmo, y cuando nosotros creemos en nuestro conocimiento bíblico, en nuestra forma de actuar, en cómo me comporto, yo quiero que los demás se comporten como yo, y puedo ser un asesino de la gracia, y puedo ser un fariseo, de los cuales Jesús está exhibiendo en este instante, un escriba o un fariseo. Dice, aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y dice, pero nosotros, no querráis que os llamen maestro o rabí, no quieran, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Para el Señor Jesús es lo mismo el pastor que un hermano nominal, si así se le puede llamar, una oveja. Para Dios vale lo mismo un profeta que un hermano que en este instante esté recibiendo a Cristo Jesús. Para Cristo Jesús vale exactamente lo mismo el apóstol Pablo que alguien, el endemoniado gadareno que recibió a Jesús. Para Jesús, Jesús comía con las prostitutas, los borrachos, todos aquellos hombres, los publicanos, toda la escoria que según ellos no deberían de juntarse. Jesús les demuestra que va a aniquilar su orgullo de la ley misma, porque ellos tienen el conocimiento de la ley de Dios, pero no hacen absolutamente nada. Así que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llames a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo cuando leí esto dije, entonces, ¿cómo le voy a llamar a mi papá? O sea, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le digo? Mis hermanas le dicen Pepito Grillo, yo le digo papá. Dice, está en los cielos, y da otra instrucción, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que tenga mayor conocimiento tiene que servir a los demás. El que quiera ser pastor tiene que servir a los demás. Y algo que nos enseñaron en el colegio bíblico, nos pidieron que qué servíamos en la iglesia, en qué servíamos, si éramos cristianos, de qué denominación, qué servicio teníamos. Y a los que pusieron que eran pastores y copastores, los pusieron en los servicios más viles. Esto es, los ponían a lavar los baños, los ponían a limpiar los zapatos de los demás compañeros. Y hubo quien dijo, pero si yo soy el pastor, Dios no me llamó a venir a lavar zapatos ni a lavar trastes. Y en ese momento los regresaron a sus congregaciones. Les dijeron que no podían ser siervos o no podían continuar en el colegio bíblico. Mucho tiempo después entendí por qué sucedía esto. Dice, porque el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Así es que alguno se cree conocer algo y saber algo, se tiene que hacer el más humilde de todos. Dice el verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor se encarga de al altanero bajarlo de su pedestal donde se subió él mismo o los demás hombres lo subieron, para que a los que están humillados el Señor los levante con poder. Y muchos están en desacuerdo. Quieren que los que están en alto rango sigan teniendo alto rango, y a los que han sido humillados por generaciones sigan siendo humillados, pero con Dios no es así.
Así es que es por eso que entendemos muchos procesos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Sigamos orando. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, aquí viene un ay que es una queja, es un dolor, es una expresión de que nos va a hacer padecer. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Ya no está hablando así si les quede el saco, que se ponga el que quede. No, aquí ya comienza a hablar Jesús en un tono directo y comienza a hablar directamente con esta clase de personas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Imagínense que yo comenzara a hablarles, a ver los hermanos que es una bola de hipócritas. Jesús está hablando en ese tono y mucho mayor. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Solamente estorban. Y tenemos que tener cuidado de no estar estorbando a las almas que vienen a los pies de Cristo. Tú comparte la salvación de Jesús. Tenemos que enseñar que son salvos por Jesús y no la manera de cómo vivir después de que somos salvos. Cuando alguien es instruido por el Espíritu Santo, solo comienza a hacerse a un lado, pero nosotros tenemos que entender que Jesús pagó por nosotros una vez y para siempre. Así es que lo que cada uno de los hermanos en la congregación hagan, quiero que no me lo tomen a mal, pero no me importa su vida y quiero expresarme de la mejor manera. No es que no me importe su vida en sí, sino lo que ustedes hacen a mí no me tienen que dar cuentas ni a nadie, sino solamente a Dios. Y Jesús fue el que pagó por sus vidas. Así es que si alguno quiere hacer de su vida un papalote, pues la recomendación es que lo vuelen muy alto si es que quieren hacerlo. Y si quieren guardarse para Dios, que nos guardemos para Dios si es que así queremos hacerlo. Nosotros no debemos de juzgar absolutamente a nadie. Cuando alguien haga algo, tenemos que orar para que el Señor nos levante. Yo he recibido muchas oraciones de cada uno de ustedes y el Señor me sigue teniendo en pie por amor de su nombre y gracias por sus oraciones. Las aprecio y por eso les amo, porque el Señor me ama también y yo amo a los que le aman. Y si amo a los que aman a Jesús, también me amo a mí mismo. Y entonces comienza Jesús a hablar de este tono muy fuerte. Imagínense, está hablando con la gente y sus discípulos. Abarca a sus discípulos también. Dice el verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sigue con el mismo tenor, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, por esto somos más inservibles. Nosotros creemos que entre más oramos Dios más nos oye. Dios nos oye si hacemos una oración corta o larga, eso a Él no le importa. Lo que importa es la disposición de nuestro corazón con cómo lo hacemos. Dice, retomo el 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Buscamos tantas cosas, hacemos tantas cosas, pedimos tantas cosas para traer a uno a los pies de Cristo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque siempre lo estás acusando. Esto no le agrada a Dios, ya te
ya estás actuando de esta manera, esto a Dios no le agrada, esto a Dios le gusta, el cabello corto no le gusta, el cabello largo no le gusta, el cabello... mira, Jesús tenía su cabello largo. ¿Mm? Y de verdad nosotros tenemos que pensar, porque Jesús fue dedicado, Sansón, Samuel, profetas de Dios que habían sido escogidos, dedicados a Dios, y un voto que hacían los nazareos era no tocar su cabello. Y dice la palabra del Señor que nosotros comenzamos a decirle: córtate el cabello así, córtatelo acá, córtatelo allá, ahora lo tienes largo, ahora lo tienes corto, ahora... Y nosotros a veces vamos a la congregación, si de por sí somos pocos por lo que está sucediendo, ahora que tenemos que separarnos, ahora resulta que ahora queremos juntarnos. Pues es tiempo de no estar juntos, ahora es tiempo de estar apartados. Nos vamos a reunir, pero apartados, con protocolos que debemos de seguir. Y así vamos a seguir. Y dice el verso 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor que el oro, o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es la mayor ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Es como cuando nosotros hacemos una promesa, la palabra de Dios dice que no tardemos en cumplirla. Y no estamos diciendo: ay, tú hiciste tal promesa, tú prometiste que me ibas a amar toda la vida. Los hombres quebramos nuestras promesas en un instante. Pero si hemos empeñado nuestra palabra, más vale que hagamos lo posible por cumplirla. Porque nuestra palabra vale oro, porque tenemos a Cristo Jesús. Y lo que es más importante, nuestra fe, dice la Biblia que es más preciosa que el oro. Y por el fuego va a ser probada. Así es que cuando hablamos o decimos algo, más vale que procuremos cumplirlo. Verso 22: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así es que yo escucho a muchas personas que dicen: vive Dios que voy a hacer esto, vive Dios que voy a hacer tal cual cosa. Nos hallamos falsos. Mejor no jurar y hacer las cosas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Mira, acerca de los diezmos, dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Imagínate las personas, ellos tenían comino y lo estaban diezmando. De todo lo que recogían del comino, lo contaban y contaban el diezmo de la menta, del eneldo. Y dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Necesario, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. No es más: ay, es que yo diezme. ¿Y qué? ¿Y qué que diezmes? Si no lo haces con gozo, si no lo haces con cariño, mejor ni diezmes. Diezma no porque vas a recibir, diezma porque ya recibiste, diezma porque estamos agradecidos, diezma porque Dios te bendijo, diezma porque tú amas a Dios, diezma porque tú eres un dador alegre, diezma porque Dios te ha suplido en todo y tienes hasta para aventar para arriba, porque eso es la promesa de Dios, que Dios te bendice, aunque que nosotros honremos a nuestro Dios con lo que nosotros hemos ganado. Dios nunca te va a pedir algo de lo que no te haya dado.
Verso 24. Guía ciegos, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Guía ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío a los profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Con esto vamos a terminar, que dejemos de querer ordenar la vida de los demás, ordenemos la nuestra. Dejemos de estar juzgando lo que hacen los demás y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos lo hagamos para Dios. El que come le da gracias a Dios y el que no come también le da gracias a Dios. Así es que el que come no juzgue al que come, y el que come no juzgue al que no come. Todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para glorificar la obra del Señor. Y nosotros, antes de estar juzgando la paja en el ojo ajeno, observemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo, porque si no, esta predicación de hipocresía estaría muy fuerte, pero ahora viene el tiempo de salvación. Nosotros ya no somos hipócritas y no es por nuestra forma de cómo nos desempeñemos, es porque Jesús y nosotros somos santos. Él nos perdonó y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es tiempo de que si hemos juzgado, dejemos de juzgar. Les amo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por ser mis hermanos. Lo que hagan, el que se pone cubrebocas, que se lo ponga, y el que no se lo ponga, que no se lo ponga. Y el que parta con el Señor, pues que parta, y el que siga, pues que siga. Y el que no quiera seguir los protocolos, que no los siga. Si pronto verá al Señor, gloria a Dios. Y si resiste, gloria a Dios. Y si no resiste, gloria a Dios. Y todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, sea para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos aceptó a nosotros, y así como nos acepta a nosotros, nosotros debemos de aceptar a todos los demás y a la grey de Dios. Les amo. Tal vez fue una predicación diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, pero quiero decirles que Jesús nos perdonó a todos, siendo el peor de los pecadores, yo mismo. Y fui perdonado y fui lavado con su sangre. Es por eso que estoy agradecido con mi Señor Jesucristo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Vi por ahí un mensaje de Sofi, no sé qué pasó. Se cortó la transmisión, pero espero que la vean completa. Les amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mañana los espero a las 10, los que vayan a venir a la reunión para hacer la limpieza del salón. Y los que no, por favor, síganos en Facebook Live. El Señor les bendiga rica y abundante.